Así que les invito a que abran la confesión de fe en la página número 23. Estaremos abordando el párrafo número 2 y el párrafo número 3 del capítulo número 5 y de la doctrina, la divina providencia. Y dice así de la siguiente manera: aunque en relación con el previo conocimiento y decreto de Dios, quien es la causa primera, todas las cosas llegan a suceder inmutable e infaliblemente, de modo que nada ocurre a nadie por azar o fuera de su providencia. Aún así, mediante la misma providencia, Él las ordena para que ocurran conforme a la naturaleza de las causas secundarias, ya sean necesariamente, libremente o contingentemente. Párrafo número 3. Es corto. Dios, en su providencia ordinaria, hace uso de medios. Sin embargo, es libre para obrar sin estos, por encima de estos y contra estos, según le plazca. En el párrafo anterior, en el párrafo número 1 del capítulo 5, se nos afirma que Dios tiene el control de todas las cosas. Él es soberano y tiene el control de la creación y sigue ejecutando su plan y lo hace a través de su providencia. Así es, amigos y hermanos, Dios tiene el control de todas las cosas, de las más grandes hasta las cosas más pequeñas o diminutas que no podemos ver. También el Señor tiene el control de cada circunstancia. Desde el evento histórico más importante de la humanidad, como fue la muerte de nuestro Señor Jesucristo, hasta el evento más insignificante, como la caída de un pájaro al suelo. Aún los pelos que se nos caen de la cabeza están en control del Señor. Él sabe cuántos cabellos tenemos. La palabra del Señor nos dice en el Evangelio de Mateo capítulo 10, versículo 29 al versículo 31. ¿No se venden 2 pajarillos por una monedita? Y sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo el Padre. Hasta los cabellos de la cabeza de ustedes están todos contados. Así que no teman, ustedes valen más que muchos pajarillos. Él tiene el control absolutamente de todo. Y este es el Dios en el cual nosotros creemos. Él es maravilloso, Él es sublime, Él es todopoderoso. Y el párrafo 2 que nosotros hemos leído, si ustedes observan en el párrafo 2, vemos 2 cosas. Primero, el decreto de Dios. El decreto de Dios nosotros lo podemos identificar como la causa primera de todos los sucesos. Es la decisión de Dios, pero hay una causa secundaria. Y esa causa secundaria es la providencia de Dios. Y en la providencia de Dios, Él utiliza los medios para que el decreto de Dios se ejecute en su momento dado. La confesión de fe nos dice textualmente acerca de las causas secundarias que Él las ordena para que ocurran conforme a la naturaleza de las causas secundarias, ya sea necesariamente, libremente o contingentemente. ¿Qué significa esta afirmación que encontramos en este párrafo? Porque esto suena un poco desconocido, suena un poco extraño, misterioso, cuando nos dice ya sea necesariamente, libremente o contingentemente. Les voy a presentar un par de ejemplos. En el libro de Hechos, capítulo 2, encontramos el discurso del apóstol Pedro, su primer sermón. Pero no vamos a leer todo el capítulo, ya que es muy extenso. Vamos a leer el versículo 23. Y dice así: este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. ¿A qué se está refiriendo Pedro en esta primera parte de este versículo? Lo vuelvo a leer. Este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. Él está hablando acerca del decreto de Dios.
Y luego continúa el versículo. Y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. La pregunta que tengo, ¿a qué se está refiriendo Pedro a esta segunda parte del versículo? Se está refiriendo a la providencia de Dios, es decir, los hechos históricos. Ahí se juntan estos dos elementos, el decreto eterno de Dios y también las circunstancias temporales que llevaron a que tal decreto, el decreto de Dios, se ejecutara en ese momento dado. Entonces podemos decir que la causa primaria de la muerte de nuestro Señor Jesucristo fue el decreto de Dios. Él lo decretó. ¿Y cuál fue la causa secundaria de la muerte de Cristo? Todos nosotros, los pecadores. Amada iglesia, siempre ha habido una causa primaria, que es el decreto del Señor en la eternidad. Y la causa secundaria, en este caso, en el texto que hemos leído, son los hombres quienes lo ejecutaron. Y ya vamos a ver un poquito más. Otro ejemplo que encontramos en la Biblia. Hay muchos ejemplos, pero no voy a abordarlos todos, por supuesto. Solamente dos. Hablemos acerca de los hermanos de José. Esa historia que se encuentra en el libro de Génesis y que creo que es una historia muy familiar por todos nosotros. Los hermanos de José lo vendieron a mercaderes y fue por la providencia de Dios que esto sucedió para salvar al pueblo de Israel. Leamos juntos Génesis capítulo 45, versículo 4 hasta el versículo número 8. Y dice así la palabra del Señor. Y José dijo a sus hermanos: acérquense ahora a mí. Y ellos se acercaron y les dijo: yo soy su hermano José, a quienes ustedes vendieron a Egipto. Ahora pues, no se entristezcan, ni les pese el haberme vendido aquí, pues para preservar vidas me envió Dios delante de ustedes. Porque en estos 2 años ha habido hambre en la tierra y todavía quedan otros 5 años en los cuales no habrá ni siembra ni siega. Dios, versículo 7, ¿quién fue? Dios me envió delante de ustedes para preservarles un remanente en la tierra y para guardarlos con vida mediante una gran liberación. Versículo 8. Ahora pues, no fueron ustedes los que me enviaron aquí, sino ¿quién? Sino Dios. Él me ha puesto por padre de Faraón y señor de toda su casa y gobernador sobre toda la tierra de Egipto. Amigos y hermanos, en estos dos casos podemos observar el decreto de Dios, que es la causa primera, y la providencia de Dios, que es la causa secundaria. Pero para esa ejecución de la providencia de Dios, nuestro Señor utiliza medios. Y es por eso que la confesión de fe nos dice, basada en las Sagradas Escrituras, de la siguiente manera: ya sea necesariamente, libremente o contingentemente. Estos son los medios. Pero es importante que tengamos presente que tanto el decreto como la providencia de Dios apuntan a un solo lugar, apuntan a la gloria de Dios. Habiendo dicho esto, quisiera hablar un poco más acerca de los medios que menciona la confesión de fe. La confesión dice, ya sea necesariamente, libremente o contingentemente. Veamos la primera palabra, necesariamente. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que nos quiere comunicar la confesión con la palabra necesariamente? Según este párrafo. Bueno, esta palabra significa, según el párrafo que hemos leído, que Dios usa los elementos naturales de la creación para sus fines providenciales. El Señor puede utilizar las capacidades de los seres humanos para ejecutar sus decretos. Él puede utilizar providencialmente las decisiones nuestras,
las decisiones basadas en nuestros conocimientos o nuestras inclinaciones para ejecutar sus planes o sus propósitos. Él puede utilizar los talentos naturales del hombre, sus virtudes e incluso su pecaminosidad como elementos o medios para cumplir sus decretos y ejecutar en la historia su providencia. A Él nada se le escapa. Él tiene el control completo de todas las cosas. Y cuando el párrafo menciona la palabra libremente, él está diciendo que Dios obra por encima de la naturaleza cuando Él quiere, como Él quiere. Dios puede decidir en cualquier momento pasar por encima de su propia ley de la naturaleza para ejecutar una acción. Y a esto lo llamamos normalmente nosotros milagros. Pero los milagros es una decisión de Dios, no del hombre. Y para ir concluyendo, encontramos la palabra contingentemente al final del párrafo. ¿Qué quiere decirnos con la confesión con la palabra contingentemente? Quiere decir que no existe la suerte. Los creyentes no creemos en la suerte. No existe el azar. No existe la chiripa. En algunos países de Latinoamérica esta expresión es muy común, ¿verdad? Es una expresión propia de nosotros los latinoamericanos y decimos, por una chispa no tuve un accidente. Por una chispa casi tengo ese trabajo. Por una chispa todo decimos, ¿verdad? Hermanos y amigos, no existe esas cosas para los cristianos. Hermanos y amigos, el hecho que estemos aquí no es una casualidad para nosotros los cristianos. Dios quería que usted estuviera aquí. Es posible que tenga usted sus propias motivaciones e inclinaciones muy particulares para haber estado aquí en este servicio de adoración. Pero Él ha utilizado todos esos medios o elementos para decretar y ejecutar su providencia de que usted estuviese aquí. Es por eso que nosotros nos expresamos cuando nos visita alguien, es un privilegio que esté aquí entre nosotros. Nos gozamos cuando los hermanos asisten fielmente a la casa de oración y juntos celebremos este servicio de adoración. Entonces no hay suerte, no hay un acaso, no hay casualidad, así como lo entiende nuestra sociedad. Sino lo que hay son cosas que el Señor va situando en nuestro camino para ir enderezando nuestros caminos. Como bien lo dice su palabra en el libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 9. La mente del hombre planea su camino, pero el Señor tiene la última palabra. El hombre planea, el hombre organiza, el hombre aplica sus propias estrategias con buenas o con malas intenciones, pero el Señor dirige sus pasos. Esta doctrina es muy importante entenderla. ¿Por qué es importante entenderla y estar constantemente estudiándola y estar recordándola? Porque el saber que Dios utiliza los medios en su providencia para cumplir su propósito hace que nos libremos de la queja, de la insatisfacción, de la ansiedad. Si somos muy honestos, esto ocurre constantemente en nuestra vida. Es una realidad que tenemos momentos que nos causan tristeza. Es probable que hayan asuntos en esta semana que nos haya causado depresión. Pero aún en esas circunstancias está la mano del Señor. Y en eso tenemos que descansar siempre, que todo el Señor tiene bajo su control. Porque podemos llegar a pensar, si no recordamos esta doctrina, bueno, si Dios ha decretado y ordenado todo, entonces nada de lo que hagamos hace la diferencia. Eso se llama fatalismo. ¿Por qué razón? Porque el Señor nos ha dotado a cada uno de nosotros de esos medios para poder ejecutar sus planes.
Dios a cada uno de nosotros nos ha dado ciertas características para poder ejecutar los planes del Señor. Por lo tanto, lo peor que podemos hacer, lo peor que podemos nosotros hacer es cruzarnos de brazos. Dios no quita nuestra responsabilidad. En esto creemos y esto confesamos como iglesia. Dios tiene el control de todas las cosas y Él utiliza todos los medios, elementos, circunstancias para cumplir sus planes, sus propósitos. No existe el azar, no existe la buena o la mala suerte, no existe un acaso, no existe la chispa. Descansa, amado hermano, en la providencia del Señor. Él tiene el control de todas las cosas. Dios te bendiga. Venimos en oración delante del Señor y luego leemos el Salmo 26, 1 al 2.